Volvemos a nuestra charla semanal, queridos amigos televidentes, y dándole vueltas porque hay muchísimas cosas de las que hablar y yo quisiera tener mucho tiempo para hacerlo y capacidad, porque para todo hace falta tener condiciones. Pero en fin, utilizando el poco o mucho talento que Dios me ha dado y también con la buena voluntad con que lo hago, pienso que las cosas que podemos decir y hablar nos sirven a mí para cumplir mi misión de sacerdote, de evangelizar, y a ustedes como cristianos para saber por dónde vamos en esta vida cristiana que queremos llevar y vivir. Estamos en los comienzos de una segunda semana de Cuaresma en que los cristianos deberíamos, digo deberíamos porque muchas veces no lo hacemos, deberíamos llevar un poquito de vida más cercana a Dios, a Cristo, a lo que somos, a gente que se fía de lo que cree. Nosotros creemos, y como dice el apóstol, creemos y por eso obramos así, porque la fe nos lleva a vivir nuestra vida de acuerdo con esa fe que tenemos. El programa, como sabéis de sobra, lo titulamos siempre Iglesia al Día. Es decir, ¿qué va pasando en la vida de la Iglesia cada día cuando nos encontramos y hablamos? Esta semana tenemos un hecho único, pocas veces repetible. Es el viaje del Papa a México que ha terminado esta semana pasada. Viaje que no ha sido como natural, todo lo podéis comprender, ni una excursión que el Papa ha hecho como lo hacen los turistas, ni un interés especial del Papa, él, como persona humana, para lograrse de algo, sea de la fama, sea del conocimiento, sea de lo que sea. El Papa ha ido solo y exclusivamente a cumplir una misión, una obligación que ha recibido de Dios. ¿Y por qué lo sabemos y por qué hablamos de ello? Pues mire usted, sencillamente, porque ayer, precisamente ayer, la Iglesia en su liturgia, en la Santa Misa, celebró una festividad que pasa desapercibida por la mayoría de los cristianos, pero que tiene un interés grande en la historia y en el ser y existir de la Iglesia. Ayer celebrábamos la Cátedra de San Pedro en Roma. Es decir, celebrábamos el pontificado del Papa, lo que significa, lo que es, lo que sirve el Papa en la Iglesia, por qué y en qué. El Evangelio de ayer, clarísimo, nos lo explica. Nos dice el Evangelio que leíamos ayer en la misa. Iba Jesús con sus discípulos y en uno de los momentos en que estaban hablando les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué dice la gente de mí? Jesús lo sabía de sobra, naturalmente, pero quería ver cómo respondían sus discípulos y hasta dónde llegaba el conocimiento que ellos mismos, los discípulos, tenían de Cristo. Y los discípulos sencillamente le dijeron o le contestaron lo que ellos habían visto y oído. Unos dicen que eres Elías, otros dicen que es Jeremías, otros dicen que uno de los profetas antiguos que ha vuelto al mundo. Esto dice la gente. Opiniones. Y Jesús insiste: ¿y vosotros? ¿Qué decís de mí? ¿Quién soy yo para vosotros? Y Pedro, el apóstol, impulsivo como siempre porque lo era: tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo, el que tenías que venir al mundo. Así, sencillamente. La fe de este hombre y de estos hombres, los apóstoles, que Cristo quiso que la aseguraran, que la demostraran públicamente, no solo de una manera personal e interna. Y voy a insistir en esta palabra: personal e interna, en contra de lo que muchos en nuestro tiempo y en la política están queriendo meternos. Que la religión es una cosa muy privada, muy particular y muy de dentro. No, señor. No, señor. La religión no es una cosa muy particular. La religión es universal, que para eso ha venido Cristo. Y ni siquiera
solo para los cristianos, porque la redención de Cristo es universal, para todos los hombres del mundo, hombres y mujeres, ¿se entiende? Naturalmente, cuando hablamos de hombres, hablamos de personas humanas. Y Cristo, cuando oye esta respuesta de Pedro, le dice: pues mira, Pedro, eso que acabas tú de decir, eso no te lo ha dicho a ti nadie de este mundo, porque nadie de este mundo lo sabe. Eso no te lo ha revelado a ti nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Él es quien te ha hecho entender esta realidad. Pero ahora yo te digo a ti, tú, Pedro, que es una palabra que significa piedra, cimiento, vas a ser la piedra sobre la cual voy a edificar mi iglesia. Ayer predicando esto le decía yo a mi feligreses y a los que me escuchaban: no la iglesia donde estamos, que donde estamos es un templo. Las paredes y el techo donde estamos encubiertos para celebrar y decimos: voy a la iglesia, vengo de la iglesia. No, no. Aunque lógicamente no vamos a quitarle a la gente la idea de siempre. La iglesia no es el templo. El templo es el sitio donde se realiza la iglesia. Y les decía a la gente: ustedes y yo y el Papa y todos los que estamos creyendo en Cristo y bautizados, eso es la iglesia. Pues esto que es lo importante que yo quiero dejar claro hoy. Cristo dijo a Pedro: sobre ti, Pedro, que significa piedra, voy a edificar mi iglesia. Entonces, lo que tú hagas, yo lo doy por hecho. Lo que tú no hagas, yo tampoco. Es decir, a ti te doy, esta fue la frase, las llaves del reino de los cielos. El que da la llave de una casa, le da el poder de la casa. El que entrega las llaves de un lugar es porque está entregando lo que en ese lugar hay y se hace. Cristo puso a Pedro como cabeza de la iglesia. Pero Pedro, humanamente, no iba a vivir más que los años que vive un hombre aquí en este mundo. No muchos. La iglesia iba a durar hasta el final de los tiempos. Entonces la idea de Cristo no es que Pedro, persona, fuera el único que iba a dirigir y a gobernar la iglesia y a llevar adelante la obra de Cristo, sino que después de Pedro vendría otro y otro y otros y muchos. Y desde Pedro hasta nosotros han pasado más de 250 pontífices, sucesores unos de otros, pero con el mismo poder, con la misma misión, con la misma tarea y con los mismos caracteres que tuvo Pedro, el primer papa. Porque Jesucristo le dijo: tú primero afiánzate fuerte en la fe, y cuando tú estés fuertemente afianzado en ella, también afianza a tus hermanos. Y entonces el Papa, y a esto vamos en esta charla, el Papa en esta semana pasada, cuando ha hecho ese viaje apostólico a México y otros lugares, ha ido a cumplir la misión que Pedro recibió y que sigue realizando el Pedro actual, que se llama Francisco. El Papa ha ido a mantener, a fomentar, a sostener, a aclarar muchos puntos de la fe católica que los cristianos tienen que vivir y tienen que practicar. Que muchas veces, si el Señor nos preguntara a nosotros, como preguntó entonces a los apóstoles, ¿qué dice la gente de mí?, también tendríamos que decir: hay tantas opiniones y hay tanta gente que dice cosas que no son ni pueden ser, pero que ellos las dicen porque creen que eso es lo suyo, y a veces parece que hay un Dios para cada uno personal. Yo creo en este, yo creo en aquel y yo creo en el de más allá, porque lo oímos. A mí yo no creo tal y cual, pero mi Padre es Jesús Nazareno. Mire usted, mi Padre es Jesús Nazareno, el Cristo de la misericordia, el Señor de la humildad. No hay más que un solo Dios y Cristo. No hay más. El tuyo es el mío y el mío es el tuyo. Y el de cada uno es el único. Pero nosotros muchas veces nos fiamos más de lo que dice la gente que lo que dice Dios. Esto es así. El sí, pero, el yo creo, el a mí me parece. Esto algunas veces lo dicen hasta gente que no tenía por qué decirlo. Yo sufro
prácticamente sufro, cuando en alguna ocasión he oído alguna predicación, es que yo creo que, es que yo pienso que... No, mire usted, no. Yo no sé si yo lo hago bien, si lo hago mal. Yo soy sacerdote como lo son todos. Yo nunca he dicho yo creo, ni yo pienso, ni a mí me parece. Ni lo diré nunca. Yo siempre digo, y así lo pienso, el que habla es Dios. Yo soy el altavoz que hago oír su voz, pero la voz no es mía, es suya. Lo que enseño no lo enseño yo, es él quien me dice que lo enseñe. Y a mí no se me ocurre nunca decir, a mí me parece, o yo creo, o yo no. Dios dice esto, yo digo lo que dice Dios, sin más. Y esto es lo que el Papa ha ido a hacer estos días a América. Entre otras cosas, y esto a muchos le habrá dolido, el Papa ha gritado, así, ha gritado: no se puede matar, hay que quitar la pena de muerte. Un hombre, por ser hombre, no por ser cristiano ni creyente, por ser hombre, tiene la dignidad propia que debe tener una persona humana. Y nadie es quien para quitarle esa dignidad que tiene. La pena de muerte es totalmente contraria no solo a la ley cristiana, sino a la ley eterna de Dios, que en los mandamientos desde Moisés dice: no matarás. Y no pone otras condiciones. No dice, no matarás. Cuando haya una guerra, sí. Cuando uno sea malo, malo. Cuando uno haga malo, no matarás. Y Jesús, insistiendo en ese mandamiento, nos dice en el Evangelio: se os ha dicho en la antigua ley, no matarás. Yo os digo, el que mata será procesado. Es decir, no es culpable al que mata, es también más culpable el que lo mata. Y esto porque, desgraciadamente, en estos momentos en que estamos hablando, hay países donde están muriendo a millares personas humanas, y algunos matándolos en nombre de Dios. ¿De qué Dios? ¿De qué Dios? Esos grupos mahometanos que dicen que siguen el Corán, que no es verdad. El Corán es una doctrina enseñada por Mahoma, y los que la siguen de verdad viven de esa doctrina, pero en el Corán no dice nunca jamás que nadie mate a nadie. Y ese odio con que están desapareciendo pueblos enteros por ser cristianos, y los están martirizando, matándolos, desapareciendo millares de personas que andan por ahí por el mundo como animalitos sin tener dónde ir, ni quien los cuide, ni quien se acuerde de ellos. Y hay cientos de miles de personas humanas porque han tenido que salir y huir de sus países antes de que los maten por el hecho de ser cristianos y no vivir de la manera que esos que dicen que hablan en nombre de Dios. ¿De qué Dios? El Papa ha dicho muy claramente y ha pedido y ha rogado muchísimo a los países y a los que mandan en los países que pongan todo el cuidado y todos los medios que haya que poner y evitar no solamente las guerras que se llaman guerras justas. No hay nunca una guerra justa, nunca. Porque las guerras siempre son por intereses humanos. Porque yo quiero prevalecer encima de ti, porque quiero mandar en ti, porque quiero quitarte lo que tú tienes, porque yo quiero ser distinto de cómo eres tú, etc. Pero esos no son los motivos. Y por lo tanto, el Papa ha hablado muy claramente estos días de ese tema. La misericordia infinita de Dios, que perdona siempre y ama a todos, incluso a los pecadores, también va unida a la justicia de Dios. Dios es infinitamente misericordioso, pero infinitamente justo. Y al que obra injustamente a sabiendas y persiste en su error, como no se arrepiente y no pide perdón, Dios no puede perdonarlo. No porque Dios no quiere, sino porque el que debe ser perdonado no quiere que se le perdone, no pide el perdón. Y hay que cambiar este mundo en que estamos viviendo. Un mundo difícil, una sociedad rara. Y ya no hablamos solo de aquellos países lejanísimos del Medio Oriente y de los lugares donde están ocurriendo estas guerras. Hablamos también de nuestra misma patria, de nuestra tierra, de esta España nuestra, que en estos días lo estamos pasando muy mal.
Y esto no es política, lo que estoy hablando no es política, es religión. Aquí todo el mundo se pelea por los poderes, porque yo soy el que quiero mandar, pero nadie por el servicio, yo soy el que voy a servir. No, no. Y la política, lo dicen los verdaderos políticos, es el servicio al pueblo, no el aprovecharse del pueblo. Yo no sé si por decir yo estas cosas me van a meter en la cárcel. Ya no me meten porque soy viejo. Y a los que tenemos ya mucha edad no los pueden meter en la cárcel. Pero esta es la realidad. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde no hay una moral de verdad que sirva de norma para la vida y forma de vivir de todos. A mí me parece que esto, pues esto es lo que hago. Yo creo que lo otro, pues esto es lo que hago. Mi conveniencia es esta, pues esto es lo que hago. No, tiene que haber un patrón y todos ajustarse a ese. ¿Qué es lo que se debe hacer? Esto. ¿Qué es lo que se debe evitar? Esto. ¿Y quién dice qué es lo que se quita o lo que se pone? Ni tú, ni el otro, ni yo. Ya lo ha dicho el que tiene que decirlo, Dios. Claro. Si quitamos a Dios de la vida del mundo, y muchos lo hacen, si prescindimos de Dios para actuar como se actúa, entonces yo me convierto en un Dios y yo soy el que marco las leyes. Entonces es bueno lo que yo quiero que sea y es malo lo que yo quiero que sea. No. Por mucho que yo me empeñe en decir que el sol no está luciendo, si es de día, el sol está luciendo. Y si me empeño en decir de noche que hay sol en la calle, bueno, mire usted, de noche no hay sol en el cielo. Las cosas son como son y no como yo quiero que sean. Este es el modo en que el Papa en estos días ha hablado, y muy claramente en esa visita que ha hecho en esos días a esos países de México. También ha habido un caso extraordinariamente grande, hace 1000 años que no había ocurrido. Los cristianos se separaron entre sí, no por motivos de fe en Dios ni en Cristo, sino por motivos materiales de mando, de gobierno, de sociedad, de política, etc. Entonces, yo no haré esto porque yo no quiero hacer lo que haces tú y yo no creo en lo que tú haces porque yo hago otra cosa. Esto fue la separación de hace 1000 años de lo que hoy es la Iglesia ortodoxa. Algunos han vuelto más o menos y se han acercado a algo. Otros llevamos 1000 años separados, como ha pasado en este caso. Y el Papa Francisco ha tenido muchísimo interés, y lo ha podido cumplir, de dar un abrazo al que en la religión cristiana, pero no católica, el patriarca de Rusia y de las Rusias, de los países que tienen esta doctrina, los dos se han abrazado ante el mundo. Y el Papa Francisco dijo expresamente esto al patriarca Cirilo, que es el representante de esa otra iglesia: somos hermanos. ¿Y por qué somos hermanos? Porque somos hijos de un mismo Padre. ¿Y quién es ese Padre? Dios, que está en el cielo. Y es Padre de usted y Padre mío. Aunque usted haga una cosa y yo haga otra, Él es nuestro Padre. Entonces, si queremos obedecer a Dios nuestro Padre, tanto usted como yo y yo como usted, tenemos que fiarnos de lo que dice Dios, no de lo que dice la gente y el mundo. Y esto ha sido un gran paso que se ha dado en la Iglesia católica y en la Iglesia protestante, en la Iglesia ortodoxa, con miras a que cuando Dios quiera y cuando los hombres también quieran, poquito a poco vayamos encontrando la unión de todos los cristianos, la unión de todos los creyentes. ¿Y el Papa qué tiene que ver con todo esto? Pues porque el Papa de Roma, el hoy Papa Francisco, como todos los anteriores, hasta Pedro, recibieron de Cristo este mandato. Tú te afianzas fuertemente en la fe, pero tú, cuando estés fuertemente afianzado, afianza también a tus hermanos. No hay una fe para los ortodoxos, otra para los católicos, otra para los protestantes, no, porque no hay más que un solo Dios, Padre de todos, que quiere salvar a todos, y la salvación es el camino. No hay más que un camino. ¿Quién? Cristo, que dice: yo soy el camino, la verdad
no las mentiras o las medias verdades. Yo soy la verdad, dice Cristo. Entonces, el Papa ha ido a cumplir esa misión, a recordar a esos millones de hermanos nuestros, cristianos, católicos y también los no católicos, que han sido muchos los que han ido a oírlo y a verlo. Que el mundo mejoraría muchísimo y sería muy distinto de lo que está siendo si de verdad viviéramos como hermanos, como hijos de Dios que somos todos, y cumpliéramos de verdad los mandamientos de ese Dios, nuestro Padre, que está en el cielo. Esto lo recordamos ayer en el Evangelio con motivo de esa fiesta de la Cátedra de Pedro en Roma. Cátedra es el lugar donde enseñan los catedráticos en las universidades. El Papa, que es también el gran maestro de la fe, el depositario de ella porque Cristo la ha puesto en sus manos, tiene también su lugar de enseñanza, la cátedra, el sitio, que es el lugar donde el Papa reside, representado en el templo de San Pedro en Roma, en ese lugar que llamamos la Cátedra de San Pedro. Lo mismo que en las universidades hay un lugar reservado donde está la cátedra del catedrático que en cada momento enseña la materia que tiene que enseñar. Esto puede servirnos a todos en estos días de la Cuaresma para meditar, rumiar un poquito estas verdades, vivir de verdad o querer vivir de verdad nuestra fe, y cuando se nos pregunte, como preguntó Cristo a los apóstoles, ¿qué dice la gente de mí?, podamos decir también como Pedro, ¿qué voy a decir de ti? Que eres Cristo, el Hijo de Dios vivo, que has venido al mundo a salvarme. Yo creo en ti, Señor. Y no creo ni me fío de la palabrería del que no es la palabra, porque la palabra eres tú, Cristo, palabra eterna de Dios, hecha hombre, para que los hombres entendamos a Dios a través de ti. Esta es la lección de esta semana. Que el Señor nos ayude a todos, a mí también, por supuesto, a que sepamos no solamente quién es, qué hace, qué importa Dios en mi vida y en la vida del mundo en que yo estoy viviendo, para que todos a una, por ese único camino que es Cristo, del que vamos estos días que vienen a celebrar su pasión, su muerte, su resurrección, que no nos contentemos con ver los pasos en la calle, sino que eso nos recuerde que hay una persona viva cuyas llagas permanecen abiertas en sus manos, en sus pies y en su corazón, enseñándonosla, diciendo: estas son la causa de tu salvación, mi pasión y mi muerte, pero yo he resucitado y vivo para que tú también vivas resucitado conmigo. Vamos a hacerlo y seremos mejores. Hasta el próximo día, si Dios quiere. En Solar 21 somos especialistas en instalaciones de energía solar. Ahora ahorrar en casa es posible. Con Solar 21 y sus equipos solares de última generación, disfrutará de agua caliente gratis con 10 años de garantía. Con Solar 21 puede tener su propia instalación solar fotovoltaica. Consiga la instalación solar que necesita al precio que estaba buscando. Financiación de hasta 24 meses sin intereses. Trabajamos con primeras marcas europeas y somos distribuidores de Juncker Solar. Llame ahora al 956 70 10 28 y descubra las ventajas de Solar 21. Estamos en Avenida Duque de Arcos número 7, en Arcos de la Frontera. Solar 21, la energía del siglo XXI. ¿Crees que conoces el lugar con la mejor gastronomía de la sierra? Entonces has disfrutado de la cocina de Gastrobar Los Jerónimos en Bornos. Un sitio donde se unen los mejores platos de siempre y cocina de autor, todo a unos precios más que asequibles. En Los Jerónimos disponemos de una amplia carta de platos y tapas, siendo el lugar ideal para comidas de empresa, celebraciones, eventos familiares. En nuestras especialidades se encuentran gran variedad de arroces, paletilla de cordero, pescados frescos de la bahía y una amplia carta de tapas y platos para todos los gustos.
además de nuestros riquísimos postres caseros, con una amplia terraza donde degustar nuestros platos o tomar una copa o café con las mejores vistas a la Sierra de Cádiz. Gastrobar Los Jerónimos. Estamos en Bornos, en Avenida de la Constitución 49, junto a la Rotonda. Gastrobar Los Jerónimos, algo distinto para toda la Sierra de Cádiz. En Bornos, en la calle Granada, está la Esquina de las Flores. Allí encontrará un gran surtido en flores y plantas artificiales de todos los estilos, para centros de mesa, decoración, jardineras, ramos de todo tipo, montajes y composiciones florales. Todo realizado con el mejor de los gustos. Sus flores en la Esquina de las Flores. Cada miércoles tienes una cita con Pueblo Abierto, el único espacio en la comarca de la Sierra de Cádiz donde analizamos con profundidad todo lo que sucede a nuestro alrededor. Los debates, las entrevistas y las tertulias son los protagonistas de un espacio donde podrás saber todo lo relacionado con la actualidad de nuestra comarca. No te lo pierdas, cada miércoles, como decimos, aquí en 8 Televisión Sierra de Cádiz. Nos gusta la sierra y lo vamos a demostrar. Pueblo Abierto, el miércoles a las 10 de la noche en 8 Sierra de Cádiz. Nos gusta la sierra. Para Villamartín y toda su comarca, nuevo centro médico y de fisioterapia Alberite Salud. ¿Ha tenido un accidente de tráfico? En nuestro centro le ofrecemos el tratamiento médico y rehabilitador que usted precise. Contamos con los servicios de los mejores profesionales en medicina general, médico rehabilitador, traumatología, fisioterapia, psicología, peritos médicos.